Mis hermanos, Dios les bendiga. En este estudio queremos hacer apología sobre un versículo bíblico que se tuerce y se saca de contexto por los católicos para sostener que hoy los cristianos deben de guardar el día domingo y no el día sábado. Y es Hebreos 4:8. Hebreos 4:8, hermanos, es un versículo preferido del sistema católico romano para sostener de que debemos de guardar hoy el domingo y que el sábado era de la antigua alianza. El principal torcedor de las Escrituras para promover esta enseñanza es el sacerdote católico Luis Toro. Queremos ver un video cómo humilla a una hermana adventista y le tuerce la Biblia usando este texto bíblico para sostener de que el domingo debe de guardarse. Notemos cómo esta hermana fue humillada por este sacerdote católico. Veamos el video. Yo tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué se guarda el domingo y no el sábado? La segunda pregunta es, ¿por qué dicen que los niños se deben de bautizar tiernitos y que ese es el verdadero bautismo y no mojarse en la sangre de Cristo? Escúchenlo un momentico, antes de irse, para que me acuerde la segunda pregunta, que no se me olvide. ¿Por qué tenemos que guardar el domingo? Porque en el Nuevo Testamento los cristianos nunca guardaron el sábado. Escuche esta, escuchen la cita y escuchen la cita y escuchen la enseñanza. Me supongo que me va a dar la cita donde los cristianos guardaban el sábado. Lucas 4:16 dice, y Jesús vino a Nazaret, donde se había creado, y conforme a su costumbre, fue a la sinagoga el día sábado, y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Mi pregunta, ¿eso pertenecía al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento cuando Jesucristo fue a la sinagoga? Pues desde luego que está en el Nuevo Testamento, es porque siempre tenemos que guardarlo. Hebreos 4:9 dice, aquí les dejo un reposo sabático para el verdadero pueblo de Dios. Y ese Hebreos 4:9 está después del 4:8. Y usted no me ha leído el 4:8. Ya va, el 4:8 dice que hay un verdadero reposo del Señor, pero va a mostrar que no es el sábado. Escúchenlo para que dé cuenta. Ella está agarrando Hebreos 4:8, 4:9, pero yo me sé el 8. Si yo no me supiera el 8, le creía. Lea el 9 para que vea. Lea el 9 para que ustedes vean la diferencia. Va a leer el 9. Dale, el 9 primero, Luis. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Queda un reposo para el pueblo de Dios. Vamos a ver si era el mismo del Antiguo Testamento o es otro día. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. No era el mismo día de los judíos, es otro día. Por eso nosotros, ese otro día después del sábado es el domingo. Y por eso nosotros tenemos reposo el domingo, guardamos el domingo. Ahora queremos refutar la mala interpretación de Hebreos 4:8. Vamos a ver de que este versículo ha sido sacado de contexto y no tiene nada que ver con el domingo. Hebreos 4:8 dice así: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. El católico sin conocimiento bíblico, en especial este sacerdote católico que tuerce la Biblia, sostienen de que la expresión otro día significa domingo. Es importante, hermanos, yo siempre lo he dicho, que cuando estudiemos la Biblia tenemos que leerla en su contexto. Las principales herejías que circulan en el mundo cristiano son fruto de torcer la Biblia, son frutos de tergiversar los textos bíblicos. La clave para entender Hebreos 4:8 es leer el contexto. Hebreos 4:7 dice así, este es el contexto.
Otra vez determino un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David. Noten, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, haciendo un estudio serio del texto, vamos a notar de que el escritor de Hebreos está citando el Salmos 95, versículos 8 y 11. Noten cómo dice el Salmos 95, versículos 8 y 11. Dice así: no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en los días de Masais en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. Noten de que está hablando de la rebelión de Israel y que por esa rebelión Israel no entró a la Canaán terrenal. El plan de Dios es de que Israel entraran a la Canaán terrenal y tuviesen un reposo físico y un reposo espiritual. Lastimosamente Israel, por su rebelión, por su apostasía, no entró a la Canaán terrenal, ni tampoco al reposo espiritual de Dios. Y aquí dice, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Este es el salmo que está citando el escritor de Hebreos en los versículos 7 y 8 del capítulo 4. Ahora, vamos a notar de que para entender el versículo 8 es importante conocer el contexto que son los capítulos 3 y 4 del libro de Hebreos. En el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Hebreos, el escritor habla de tres tipos de reposo. Habla del reposo de la Canaán terrenal, habla del reposo espiritual y habla del Shabbat. Habla del sábado como día de reposo. O sea que en los capítulos 3 y capítulo 4 se están hablando de tres tipos de reposo. Para entender el versículo 8 del capítulo 4, es importante entender de que Israel, por su rebelión, no entró a la Canaán terrenal. La Biblia dice que Israel anduvo vagando en el desierto 40 años y nunca hallaron el camino. Por su rebelión, porque eran rebeldes, eran desobedientes. Por lo tanto, Dios en su ira no les permitió que entraran en el reposo. Y vamos a ver de qué se cita a Josué, porque si Josué, dice el versículo 8 del capítulo 4, porque si Josué les hubiera dado el reposo, se refería a la Canaán terrenal, no hablaría después de otro día. ¿Cuál es el otro día? Vamos a ver de que el otro día se conecta con David. Entre Josué y David hubo 3 siglos aproximadamente. Noten, Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día. Noten que en el versículo 8 se menciona a Josué y ahora se menciona a David. Otra vez determina un día. Hoy dice, diciendo después de tanto tiempo, hablando entre Josué y David, que hubieron 3 siglos, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. O sea, la expresión otro día no se refiere al descanso dominical, sino que se usa en el sentido de que Dios en los días de David volvió a llamar a Israel para que Israel entrara a reposo espiritual. O sea, entre Josué y David hubieron 3 siglos. Así como Dios llamó a Israel en los días de Josué, ahora Dios hace un llamado en los días de David. Ese otro día debe de entenderse en el sentido del llamado que Dios les hace a Israel en los días de David.
O sea, el versículo no está hablando del domingo. Y noten cómo dice Hebreos capítulo 3, versículos 7 al 11. Se habla de la rebelión y la apostasía de Israel en los días de Josué. Y por eso Israel no entró a la Canaán terrenal, hermanos. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 11. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Es lo mismo que dice el Salmo 95, versículo 8 al 11. Y dice, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarían en mi reposo. Se refiere a cómo Israel rechazó el llamado de Dios para que Israel entrara a un reposo espiritual y también entraran a la Canaán terrenal. El otro día debe interpretarse como el llamado que Dios les hace a Israel en los días de David. El otro día debe de entenderse en este contexto, no algo literal de reposar un día diferente al Shabbat. Inclusive en los capítulos 3 y los capítulos 4 de Hebreos, en ninguna parte se menciona o se insinúa el domingo. Yo no sé de dónde habrán sacado los católicos esta enseñanza de que el versículo 8 del capítulo 4 habla del domingo que hoy se debe de guardar. El otro día significa otra cosa. Y lo estoy repitiendo, el otro día debe de interpretarse como Dios hizo el llamado a Israel en los días de David. Así como Israel fue rechazado en los días de Josué para que no entraran al reposo de la Canaán, así Dios vuelve otra vez a llamar, 3 siglos después de Josué, vuelve a hacerle llamado a Israel para que entren al reposo espiritual. Por lo tanto, hermanos, está fuera de contexto usar Hebreos 4:8 para hablar del descanso dominical. Inclusive, el libro de Hebreos no fue escrito para los católicos, como dice su libro, o como dice el nombre del libro, Carta a los Hebreos. La carta fue escrita a hebreos, conocedores de la Torá, conocedores de la rebelión y el por qué Dios había rechazado a Israel en los días de José. Los hebreos conocían perfectamente bien cómo Israel, por su rebelión, anduvo vagando en el desierto 40 años. Los hebreos sabían perfectamente bien de que Dios en los días de David hizo un llamado nuevamente a los judíos de que entraran al reposo espiritual. O sea que el libro de Hebreos no fue escrito para los católicos romanos. El libro de Hebreos no fue escrito para sacerdotes católicos, sino fue escrito para un grupo específico, como dice su libro, libro a los hebreos. Ahora, analicemos Hebreos 4:9, porque la hermana le citó a Luis Toro el versículo 9, y Luis Toro, para refutar a la hermana, le torció el versículo 8. Luis Toro lo que hizo es torcer el versículo 8 del capítulo 4, pero acabamos de ver de que el versículo fue torcido y manipulado por Luis Toro. No se refiere al descanso dominical, mientras que la hermana sí le citó correctamente el versículo 9. Leamos lo que dice Hebreos 4:9. Dice la Reina Valera 60 lo siguiente, en Hebreos 4:9. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Luis Toro dice que se refiere al domingo. Pero recordemos, hermanos, que los adventistas del séptimo día somos estudiosos profundos de la Biblia. Lastimosamente la hermana no pudo responderle a este sacerdote que manipula la Biblia, pero los adventistas formados que conocen perfectamente bien la Biblia y tienen un estudio profundo de la Biblia y no solamente la leen, los adventistas sabemos perfectamente bien a qué se refiere Hebreos 4:9. Así que vamos a hacer un exégesis
de Hebreos 4:9, vamos a ver de que si es verdad que se refiere al descanso dominical como lo citó y lo manipuló este sacerdote católico Luis Toro. Dice la Biblia Reina Valera 60, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué es un reposo? Alguien puede decir, ahí se refiere que Cristo es el reposo, o alguien puede decir, ahí se refiere a un reposo espiritual, o ahí se refiere al domingo. Pero para no caer en especulaciones o en errores de interpretación profética, ¿qué es lo que hay que hacer? Simplemente hay que tener un estudio serio del texto y profundizar en él. La palabra reposo acá es sabatísimo. Pueden buscar un diccionario Strong y buscar la palabra reposo en Hebreos 4:9 y es sabatísimo. Ahora, ¿qué es sabatísimo? Los eruditos dicen de que sabatísimo es la única vez que se usa en Hebreos 4:9. Pero ¿qué es sabatísimo? Noten que no es Shabbat, sino que es sabatísimo. Y muchos deducen de que se refiere a un reposo espiritual porque no se usa el Shabbat, el verbo hebreo Shabbat, reposar, sino que se usa Shabbatísimo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros saber de qué Shabbatísimo está hablando el versículo 9? Ahora, ¿cómo sabemos de qué reposo está hablando el versículo 9? ¿O de qué Sabatísimo? Para responder esta pregunta vamos a leer el contexto inmediato, y vamos también a buscar o leer otras versiones de Biblia que están más apegadas al griego. Yo siempre lo he dicho, hermano, que para poder estudiar la Biblia a profundidad, siempre comparemos versiones de Biblia. Por ejemplo, yo en mi dispositivo ando más de 90 Biblias. Y siempre que estudio un texto bíblico, me gusta ir a la gramática, buscar un léxico griego y hebreo, uso la concordancia Strong, y también me gusta comparar versiones de Biblia. Pero analicemos primero el contexto. Vamos a ver de que el contexto está hablando del sábado, del cuarto mandamiento. ¿Cómo lo sabemos? Noten cómo dice Hebreos 4, versículo 3 y 4. Vamos a ver de que está hablando del sábado del cuarto mandamiento, del séptimo día en que Dios reposó. Y dice así: porque los que hemos creído, estoy citando Hebreos 4, versículo 3 y 4. Porque los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Se refiere a la Canaán terrenal. Aunque las obras suyas, ahora noten el cambio que hace. Se usa intercambiablemente el reposo de la Canaán terrenal y el reposo del Shabbat. Y dice: aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Y dice el versículo 4: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y se cita Génesis 2:3. Noten, en los versículos 3 y 4 se usan los dos reposos, el de la Canaán terrenal y el Shabbat. Se usa el séptimo día. Muy importante eso. Ahora, leamos el contexto que está después del versículo 9, que sería Hebreos 4:10, para que veamos de que está hablando del séptimo día. Cuando el escritor de Hebreo dice, por tanto, queda un sabatísimo para el pueblo de Dios, se refiere al séptimo día de la semana, se refiere al reposo sabático, al séptimo día que Dios lo colocó como cuarto mandamiento del decálogo. Dice así el versículo 10 de Hebreos 4: porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Noten, como Dios de las suyas. ¿Cuándo es que Dios reposó de sus obras? En el séptimo día. Noten, no hay donde perderse. Cuando el versículo 9 dice, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, inclusive la Reina Valera 60 no dice reposo sabático, pero cuando nos vamos a la Biblia católica, especialmente la Biblia latinoamericana, dice reposo de sábado o reposo sabático. Y el versículo 10 lo dice claro:
porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? En el Shabbat, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Noten, por tanto, es imposible que el escritor de Hebreos esté diciendo que hay que entrar al reposo de la Canaán terrenal porque eso le competía a Israel, literal. Lo que está haciendo ahí es un juego de palabras para comparar el reposo de la Canaán terrenal con el reposo del Shabbat. Noten, así como Israel iba a entrar al reposo de la Canaán terrenal, así el verdadero pueblo de Dios hoy, tiempo presente, cuando se escribió la carta de los Hebreos, por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque Dios fue en el séptimo día que descansó de sus obras. Noten. Ahora, noten como dice el versículo 11. Procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál reposo? En el Shabbat del versículo 11. Y dice, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Lo que se desobedece es un mandamiento. ¿Y dónde encontramos ese mandamiento que habla del reposo? En el cuarto mandamiento de Éxodo 20, versículo 8 al 11. Está hablando que no seamos desobedientes. Es ilógico pensar de que Dios nos está diciendo que entremos a la Canaán terrenal, porque eso se cumplió con Israel. Lo que está haciendo es, el escritor de Hebreos, es comparar aquel reposo de la Canaán ahora con el Shabbat. Ahora, para el pueblo de Dios queda un reposo sabático, un sabatísimo para el pueblo de Dios, y que nadie sea desobediente para que entre en aquel reposo donde Dios descansó de sus obras. Y dice, procuremos entrar en este reposo. Dios ha dejado un día especial para que el pueblo de Dios se reúna. No es el domingo. El domingo es un día secular. Es el primer día de la semana, que no contiene ningún atributo santo. El día en que Dios descansó de sus obras fue el séptimo día. Lo dice el versículo 10 y 11, y lo corroboran los versículos 3 y 4. Sencillo, no hay donde perderse. Y lo que estamos haciendo, hermanos, es estudiar la Biblia a profundidad para que podamos comprender el contexto. Ahora, comparemos otras versiones de Biblia para corroborar de que el versículo 9 no está hablando del descanso dominical como dice Luis Toro, sino que está hablando del Shabbat, del séptimo día de la semana, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Noten. Por eso es que algunos teólogos católicos, inclusive Malaquías Martín, el escritor de las llaves de esta sangre, admite que los adventistas somos los únicos que estamos obedeciendo la ley de Dios y que nos oponemos al papado. Imagínense, hermanos, hay católicos que son humildes y estudiosos, admiten que la iglesia adventista está en lo correcto. Admiten que somos los únicos protestantes coherentes, dicen ellos, los teólogos católicos, muchos teólogos católicos. Ahora, noten, vamos a leer varias versiones de Biblia para corroborar que del reposo que se habla en Hebreos 4:9 no es el descanso dominical, sino que es el Shabbat, el día santificado por Dios desde la creación. Y les dije, hermanos, si usted quiere ser un buen estudioso de la Biblia, haga esto que hago yo. Compare versiones de Biblia. No sea como los católicos que repiten como loro lo que dice Luis Toro o lo que dicen los párrocos en la misa. Tienen que estudiar por ustedes mismos la Biblia para que no sea engañado. Lastimosamente, la hermanita que estaba haciéndole esta clase de preguntas o refutaciones a Luis Toro no pudo responderle. Reconocemos de que en la iglesia adventista hay hermanos que son humildes en el sentido de que no conocen mucho. No estamos diciendo que sean ignorantes, porque hay hermanos que no tienen la capacidad o las herramientas para conocer más estos temas. Ustedes son bienaventurados por estar escuchando esta clase de temas y pueden ir a corroborar. Vayan a ver varias versiones de Biblia, investiguen. Yo voy a leer varias versiones de Biblia para corroborar de qué tipo de reposo está hablando Hebreos 4:9. Vamos a ver de que nada que ver con el domingo. Por ejemplo, noten cómo dice esta versión, Biblia Jerusalén. Biblia católica por excelencia que usa el Vaticano. Dice así, en Hebreos 4:9, por tanto queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Noten que esto no está hablando del domingo.
La misma Biblia católica dice, noten, por tanto queda un descanso sabático, no dice dominical. Católicos, abran sus oídos. Yo no les voy a decir paren sus orejas porque es mala educación decir eso. Abran sus oídos, escuchen. Su misma Biblia católica, versión Jerusalén, dice, por tanto queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. Biblia católica. Los estoy refutando en su propio terreno, usando su propia Biblia, Biblia Jerusalén. Noten, Biblia textual. Hebreos 4:9 dice, queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. La Biblia textual. Noten, por tanto, sabatísimo. Debe de traducirse descanso de sábado o descanso sabático. Una referencia al séptimo día donde Dios reposó. Y cuando los hijos de Dios reposan, entran al reposo de Dios. Y dice, noten cómo dice esta otra Biblia, Biblia Castilian. Son Biblias extrañas que casi no se conocen, pero pueden buscarlas en el internet. Y van a ver de que estas Biblias son las que están más apegadas al griego y al hebreo. Biblia Castilian, en Hebreos 4:9 dice, es que aún le queda al pueblo de Dios un descanso sabático. Noten, el catolicismo romano como sistemas no son pueblo de Dios, son Babilonia. El verdadero pueblo de Dios guarda los mandamientos, incluyendo el cuarto que se refiere al sábado como día de reposo. Dice, es que aún queda al pueblo de Dios un descanso sabático. Otra Biblia católica, Torres Amat. Esta es otra Biblia católica, Torres Amat. Hebreos 4:9 dice, luego resta todavía un solemne descanso o sábado para el verdadero pueblo de Dios. Lo está diciendo la Biblia católica Torres Amat. Terrible, hermanos. Esto lo desconocen los católicos. Noten cómo dice esta otra Biblia, Biblia versión israelita nazarena. Hebreos 4:9 dice, por tanto queda todavía el reposo del Shabbat para el pueblo de Elohim. Así que no me venga diciendo que la Biblia católica versión Jerusalén o Torres Amat sea una versión evangélica. Son propias Biblias católicas. Por eso es que lo he dicho, hermano, las Biblias católicas son mejores porque son más claras y más directas. Lastimosamente la gente está ciega, no quiere conocer lo que dice la Biblia, no quieren leer. Si tan solo la gente fuera humilde y fuese a escudriñar la Biblia para ver quién tiene la verdad, salieran de estos sistemas que son Babilonia, salieran del catolicismo romano, que es un sistema apóstata de falsa religión. Biblia israelita nazarena dice, por tanto queda todavía un Shabbat para el pueblo de Elohim. La última Biblia, código textual hebraico, Hebreos 4:9, noten cómo lo traduce. Queda por tanto un Shabbat para el pueblo de Dios. Hermanos, ha quedado claro que el sistema católico romano está fundamentado en un engaño. Y ha quedado más que evidente que este sacerdote católico Luis Toro es un agente de Satanás que engaña a la gente usando las escrituras, pero tergiversándolas y sacando de contexto. Aunque este sacerdote católico cita la Biblia, lo que hace es manipular los textos y sacarlos de contexto. El versículo 8 de Hebreos 4 no está hablando del descanso dominical, tampoco el versículo 9. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 8, no está hablando del descanso dominical, sino simplemente está hablando de cómo Dios hizo el llamado a Israel en los días de David, 3 siglos más tarde después de Josué. Y vemos en el versículo 9 cómo se usa el sabatísimo para hablar de que el verdadero pueblo de Dios, noten, el pueblo de Dios, el día que debe de congregarse es el Shabbat, el día que Dios reposó en la creación. Hermanos, no cabe duda que la iglesia adventista está en lo correcto. Y todas esas citas que tergiversan los católicos y los protestantes para atacar el cuarto mandamiento tienen su explicación.
Por falta de tiempo no podemos explicar todas esas citas que manipulan, pero cada cita tiene su contexto y su explicación. Por eso yo siempre le he dicho, hermano, no se conformen con solamente que alguien cita la Biblia, tenemos que leer el contexto para ver de qué está hablando, como lo acabamos de hacer. Hemos analizado Hebreos 4:8 y Hebreos 4:9 y hemos notado que el día que se debe de guardar, el día que se debe de congregar el pueblo de Dios es el Shabbat, el descanso sabático. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que esta información les haya servido para que podamos refutar y poder exaltar la verdad, ya que mucha gente está engañada por no leer ni estudiar. Así que Dios les bendiga.